Les invito, mis hermanos y amigos, a orar, a inclinar nuestros rostros ante el Señor para pedir la bendición de aquel mismo Dios a quien hemos venido aquí a contemplar al considerar este pasaje en Números capítulo 3 del versículo 14 al final. Oremos. Señor de los cielos, una vez más nos acercamos a ti en oración, adorándote a ti como el único Dios vivo y verdadero. Y estamos a punto, Señor, de considerar tu actuar, tu proceder, tu mente, así como tú te revelaste en el Antiguo Testamento, que aún se aplica a nosotros al día de hoy. Y te suplicamos que tú uses este vaso de barro, que es simplemente un vehículo de comunicación, un instrumento en tus manos para comunicar la verdad profunda de tu palabra. El poder no está en el vaso, el poder está en el alfarero. Y te suplicamos, Señor, que tú te plazcas en visitarnos una vez más este día, que la presencia de Cristo sea perceptible, que se mueva, que se pasee por aquí tu Espíritu Santo y que convierta y que santifique, que anime, que levante. Te suplicamos, Señor, que tú te dignes en visitar a tu pueblo y que tú en todo recibas la gloria, porque te lo suplicamos en el precioso, glorioso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Imagínate conmigo por un momento que hubiera una especie de aeronave que pudiera viajar, volar en el tiempo. Nos subimos todos a esa aeronave, nos abrochamos los cinturones y empezamos a viajar más o menos como unas 23 horas al oeste, aproximadamente unas 5.700 millas de aquí, o en kilómetros aproximadamente unos 9.200, y 3.450 años en el tiempo, el pasado. Si hacemos eso, llegamos nosotros al monte Sinaí, y lo que vemos ante nosotros es una imagen espectacular, porque nos mantenemos nosotros en el aire, sobrevolando sobre una vasta multitud de personas, unas casi 2 millones de personas, que están organizadas por tribus y por banderas en forma de cuadrado. Hay grupos que están en cada lateral, unos en el norte, otros en el sur, otros en el oeste, otros en el este. Y parece como si fuera un rompecabezas humano gigantesco. Pero a ese rompecabezas humano gigantesco le faltan algunas piezas. Sí hay 3 grupos en el norte, 3 en el sur, 3 en el oeste, 3 en el este, pero también hay un espacio amplio entre esos grupos y el tabernáculo que está en el centro. Y entre el tabernáculo y esas personas hay otro grupo de personas que aún no está organizado. Y es ahí, en el libro de Números, donde nos encontramos hoy. Este ya es el 5º sermón que dedicamos a este libro, y nos encontramos con esa imagen del pueblo de Israel en Sinaí. Ellos preparándose para empezar su travesía de 40 años camino hacia la tierra prometida. Dios ya hizo el censo del pueblo de Israel en el capítulo 1. Dios ya organizó a las tribus de Israel en el capítulo 2. Y ahora nos toca a la tribu de Leví y su censo en el capítulo 3. Y quisiera que al considerar estos temas tengamos en mente la idea principal de esta sección de Números 3 del 14 al 51, la idea principal siendo la siguiente, que Dios elige soberanamente y redime completamente. Dios elige soberanamente y Dios redime completamente. Y esa idea principal la veremos en 3 puntos principales, que son el censo de los levitas, sus puestos y responsabilidades, y en tercer y último lugar, los levitas y la redención de los primogénitos. Así que empecemos con el primer punto de nuestro estudio, el censo de los levitas. Entre el libro de Levítico, el nombre de los levitas, la tribu de Leví, seguro que muchas veces habremos oído el nombre mencionado. Leví, levitas, Levítico. Pero ¿quiénes eran exactamente?
En el sermón pasado consideramos por qué Dios eligió a los levitas y cuáles eran sus deberes. Tenían dos deberes. Dios los eligió a ellos por su celo en la adoración, cuando lo del becerro de oro fue esa tribu la que mostró celo en la adoración al Señor. Dios también los eligió a ellos porque ellos reemplazan a los primogénitos de Egipto y finalmente porque Dios así lo quiso. Sus deberes eran doble. Tenían el deber de proteger al tabernáculo de intrusos y también tenían el deber de mover el mobiliario. Cada vez que el pueblo de Israel iba de un lugar a otro, quienes eran los encargados de montar el tabernáculo, de desmontar el tabernáculo, eran los levitas. Y entre ellos tenían deberes, tareas específicos, que no veremos en este sermón, sino que lo veremos en el siguiente. Pero entre ellos también tenían deberes que no podían cumplir si le pertenecía al otro. Tenían deberes muy, pero muy específicos. Pero ¿quiénes eran aquellos que llevan por nombre levitas exactamente? Los levitas eran una tribu de Israel, representados por el nombre de Leví, el padre y el representante central de esa tribu. Él era la figura central, Leví. Leví era el tercer hijo que Lea le había dado a Jacob, después de Rubén, después de Simeón. Leví, por tanto, no era ni el primogénito de entre todos los 12 hijos de Jacob, ni tampoco era el primer hijo que Raquel le había dado a él, Raquel a quien él amaba profundamente. Ese fue José, de quien se dice en Génesis 37, versículo 3, Israel, o en este Jacob, y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Leví no era Rubén el primogénito, Leví tampoco era José el favorito. Entonces, ni su puesto en la descendencia de Jacob le confería como un puesto especial por encima de todos los demás, ni tampoco era el preferido de Jacob. Pero recuerden lo que yo dije previamente, Leví era una tribu de Israel, no era una de las 12 tribus de Israel. Y puede que eso confunda un poquito, porque uno diría, claro, uno suele pensar en las 12 tribus de Israel, uno suele pensar en los 12 hijos de Jacob. De Rubén, luego le sigue Simeón, luego Leví, luego Judá, hasta llegar a Benjamín. Y aunque sí es cierto, porque Leví era uno de los 12 hijos de Jacob, pero Leví no figura en la lista de las 12 tribus. No porque Leví era el despreciado de Jacob, o el menos favorito, no. Dios apartó a esa tribu para un oficio totalmente distinto, totalmente especial, totalmente singular, que no dio a ninguna otra tribu. A ninguna otra tribu Dios le encomendó el ministerio sagrado que Él le dio a la tribu de Leví. Y ninguna otra tribu podía osar cumplir con el ministerio que Dios había dado únicamente a esa tribu de Leví. Dios quiso que eso quedara bastantísimo claro. De ahí que dice a Moisés, no cuentes a los levitas. Y Moisés nos recuerda de esa realidad tanto al final del capítulo 1 de Números como al final del capítulo 2. ¿Cuáles dos realidades? La realidad de que Leví no es parte de las 12 tribus de Israel y que Dios mandó a Moisés a no contarlos. Eso lo vemos en Números 1, versículo 47, donde dice, pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres. Porque el Señor había hablado a Moisés diciendo, solamente la tribu de Leví no enumerarás ni los contarás con los hijos de Israel. Y no es hasta ahora en el capítulo 13, en nuestro pasaje, que sí empezamos ahora sí es verdad que empieza el censo. Ahora sí es verdad que empieza Dios a mandar a Moisés a contarlos. Dice el versículo 14. Después el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta los hijos de Leví. Y como se habrán dado cuenta, nuestro pasaje empieza en el versículo 14 con un después. Y no hay que ser un experto en gramática ni un experto en escribir ensayos para saber que si vemos un después tiene que haber un antes. Así que ¿después de qué exactamente? Eso es lo que vimos nosotros en el sermón pasado, versículos 1 al 13. Antes de empezar el censo de los levitas, Moisés recordó a Israel lo que le sucedió a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón, y de lo sagrado que era el ministerio que Dios había dado a la tribu de Leví.
que el trabajo de un levita es un trabajo serio, un trabajo solemne, un trabajo privilegiado, un trabajo peligroso. Y que ellos tenían que prestar muchísima atención a los detalles porque era Dios quien los daba. Y que era Dios con quien trataban, sirviendo ellos de intercesores entre Dios y el pueblo. Recordándoles eso es que ahora Moisés finalmente pasa a hacer el censo de los levitas, donde leemos en el versículo 15, cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias, contarás todo varón de un mes arriba. Entonces los contó Moisés conforme a la orden del Señor, tal como se le había ordenado. Estos pues son los hijos de Leví por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Así que aquí vemos una parte importante que distingue el censo militar del censo religioso. Recordaremos que el censo militar se hizo en el capítulo 1 de todo el pueblo de Israel sin contar a Leví. El censo militar era el censo que se hizo contando a todos esos hombres que fueron posicionados alrededor del tabernáculo que tenían 20 años arriba. O sea, el censo militar se enfocaba en el aquí y el ahora, y lo de importancia era proteger a los levitas, al igual que el tabernáculo, de naciones enemigas. Israel era una nación recién creada. Israel andaba con un rumbo definitivo. Ellos sabían que ellos iban camino a Canaán. No tenían un rumbo definitivo, pero sí tenían un destino definitivo. Y lo que no tenían era un territorio definido. Por eso eran nómadas, viajando por el desierto. Ellos no tenían un territorio que podían decir, este es nuestro. No tenían fronteras que delimitaba qué territorio les pertenecía a ellos exactamente. Y es por eso que Dios tuvo que organizarlos alrededor del tabernáculo como lo hizo. Porque no podían los soldados posicionarse en las fronteras para proteger a Israel, a su pueblo, ante naciones enemigas. Y de ahí que vemos que ellos se organizan como se organizan en el desierto. Eso es el censo militar. Aquí ahora estamos en el censo religioso, en el censo levítico. Y esto nos dice otra cosa. Mientras el censo militar estaba enfocado en el aquí y el ahora, el censo levítico estaba enfocado en el ahí y el más allá. En la continua provisión de intercesión sacerdotal y levítica. De ahí que dice el versículo 15, contarás todo varón, no de 20 años arriba, de un mes arriba. Y es obvio que un varón de un mes de edad no va a poder hablar, mucho menos interceder, mucho menos mover mobiliario, mucho menos proteger al tabernáculo de intrusos. Niños, ¿alguna vez han visto a algún niño de un mes de edad hablar? Ni siquiera los muñequitos, ni siquiera Lindsay Templeton de Jefe en Pañales o La Aventura en Pañales como Dylan Pickles, ninguno de ellos, no. Es que es obvio, se tiene por obvio. Pero ese mismo varón de un mes de edad arriba, ese mismo varón, dado el progreso natural de crecimiento, llegará a ser un hombre. Y en el caso de los levitas, seguiría cumpliendo con el llamado especial que Dios había hecho a ellos de servir en el tabernáculo, cumpliendo con su ministerio a favor del pueblo de Dios. Y así que son los descendientes de Leví, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los que vemos ahora contados a partir del versículo 21. Dice el versículo 21, y voy a saltar de versículo en versículo para no leer absolutamente todo, sino solamente centrarnos en lo importante. Pero dice el versículo 21, de Gersón fueron 7,500. Versículo 27 y 28 dice, y de Coat, según el censo, saltando ahora al versículo 28, según el censo de todos los varones de un mes arriba, había 8,600. Y antes de pasar al siguiente versículo, quiero hacer aquí un inciso. Porque aquí dice que había 8,600. En realidad, lo que había era 8,300. ¿Por qué? Porque había históricamente un error de copista que se había hecho y algunos manuscritos del Antiguo Testamento lo que tienen es el número 8,300 porque era un error como de una línea y se podía interpretar como 6 o como 3. En realidad es 3, 8,300. ¿Y por qué? Porque luego veremos en el versículo 39, si hacemos la suma, llegamos a 22,000.
Entonces lo que había de Coat eran 8.300, no 8.600. Saltando ahora al versículo 33. De Merari eran 6.200. Y ahora finalmente, después de contar a estas tres tribus, vemos, o a estas tres familias de la tribu de Leví, mejor dicho, vemos que dice en el versículo 39, todos los enumerados de los levitas que Moisés y Aarón contaron por sus familias, por mandato del Señor, todos los varones de un mes arriba eran 22.000. Si de Coat fuera 8.600, ahí sería 22.300, pero no, es 22.000. Y los de Coat eran 8.300. Así que estos levitas, estos, los descendientes de Leví, específicamente de Gersón, Coat y Merari, son aquellos que Dios había apartado para este ministerio en particular, la de proteger el tabernáculo y de mover su mobiliario. Así que, y vimos en el sermón pasado que en lo que se enfocó Moisés, más que nada con esa palabra que usaba cuando decía cumplir las obligaciones, en hebreo mishmereth, ahí se enfocaba más que nada en la protección del tabernáculo. Pero ahora es como si Moisés, al hablarnos del censo, como que girara el ángulo de la cámara, y ahora estamos enfocándonos en la otra responsabilidad, que es la de mover el mobiliario, mover los objetos. Pero solamente veremos eso medio como de pasada. Los detalles de los objetos sagrados que se movían, de quién movía qué, se verá con más detalle en el siguiente sermón, no en este. Pero eso nos lleva ahora al segundo punto, que es cuáles eran los puestos y responsabilidades de los hijos de Leví. Los hijos de Israel, aquellas 12 tribus, no incluyendo a la tribu de Leví, como vimos ya, fueron organizados por Dios en el desierto en el capítulo 2. Y recordarán que fueron colocados en grupos de 3 según los puntos cardenales en forma de cuadrado, con el tabernáculo justo en el centro. Y entre el tabernáculo y el pueblo de Israel estaba la tribu de Leví. Y ahora en esta organización de levitas vemos una organización parecida a la anterior. Aquí cada vez que Moisés menciona a uno de los hijos de Leví, él luego pasa a mencionar dónde acampaba esa familia en particular, alrededor del tabernáculo. Y luego también pasaba a decir qué es lo que esa familia en particular podía mover. Dice el versículo 23, empezando ahora con Gersón. Las familias de los gersonitas habían de acampar detrás del tabernáculo, al occidente. El jefe de las casas paternas de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Las responsabilidades de los hijos de Gersón en la tienda de reunión incluían el tabernáculo y la tienda, su cubierta, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, y sus cuerdas conforme a todo su servicio. Ahora pasamos a Coat, versículo 29. Las familias de los hijos de Coat habían de acampar al lado sur del tabernáculo. El jefe de las casas paternas de las familias coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, el velo y todo su servicio. Y finalmente Merari, versículo 35. Y el jefe de las casas paternas de las familias de Merari era Suriel, hijo de Abiail. Habían de acampar al lado norte del tabernáculo. A cargo de los hijos de Merari estaban el maderaje del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, todos sus enseres y el servicio relacionado con ellos, las columnas alrededor del atrio con sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Y puede que a primera vista nos resulta como algo insignificante ver el orden en el que quedaron organizados los hijos de Leví y sus familias. Pero como ya hemos visto en la serie de números, no hay casualidades en la mente de Dios. No hay un desorden, no hay un caos. No es que a Dios le dio con poner al azar a cualquiera en cada punto. No. Dios puso a Gersón donde lo puso, a Coat donde lo puso, a Merari donde lo puso. Y claro, 3. Hay uno en el norte, uno en el sur, uno en el oeste. Pero hay 4 puntos cardenales, ¿no? ¿Quién entonces está en el este? Versículo 38. Los que habían de acampar delante del tabernáculo al oriente,
Delante de la tienda de reunión, hacia la salida del sol, eran Moisés, Aarón y sus hijos, desempeñando los deberes del santuario para cumplir la obligación de los hijos de Israel. ¿Recuerdan lo que dije acerca del norte y el este? Recordemos, porque nosotros vivimos en el mundo moderno, tenemos que tratar de colocarnos en el mundo antiguo. Recordemos que para ellos el este, así como dice Moisés en el versículo 38, desde donde salía el sol, era el lugar de preeminencia, era el lugar de honor, era el lugar de favor. El norte nuestro, en el mundo moderno, es el este de ellos en el mundo antiguo. De ahí que decimos perder el norte, o esa persona es mi norte, cuando uno habla de que algo a uno le orienta y le da sentido a la vida. Para ellos eso era el este. Y es que aún para hoy, para nosotros, así de importante que para hoy nosotros es el norte, aún con GPS y todo en el mundo moderno, porque cuando el GPS tiene que reorientarse para ayudarnos a ir donde queremos ir, tiene que reorientarse según el norte. Para ellos ese era el este. Y así de importante era para el pueblo de Israel el este. El este era el lugar de mayor preeminencia y honor. Y se fijaron también de otra cosa, ahí estaba la entrada al tabernáculo. Ahí estaban también aquellos que Dios puso, a Moisés y a Aarón y sus hijos. A Moisés, aquel gran libertador que Dios había usado para sacar a Israel de esclavitud en Egipto. Y también puso ahí a Aarón y a sus hijos que iban a servir de sacerdotes, de intercesores por el pueblo de Dios. Pero ¿recuerdan la idea principal del pasaje? Dios elige soberanamente y redime completamente. Aquí es donde vemos la primera parte de esa idea. Dios elige soberanamente, pero ¿de qué manera? Claro, se ve en el hecho de que Dios puso a quienes Él quiso poner donde Él quiso ponerlos. Sí, pero se ve algo más en esa selección que posiblemente podamos pasar por alto. Porque según el mundo antiguo de ese entonces, el este, como ya vimos, era el puesto más importante. El puesto que gozaba de mayor respeto. Pero no solo eso, sino que si el este era el punto de mayor importancia, de mayor preeminencia, de mayor honor, luego le seguía el sur, luego el oeste y luego el norte. O sea, sería 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, pensando con una mentalidad hebrea, se supone que ¿quién debería gozar de mayor favor, de mayor importancia después de Moisés y Aarón? Porque si Moisés y Aarón y sus hijos están en el este, ¿quién se supondría que estuviera en el segundo lugar debería gozar de esa preeminencia secundaria? Pensando al estilo hebreo de ese entonces, se supone que sería el primogénito, ¿no? Aquella figura importantísima en el Antiguo Testamento que para los israelitas simbolizaba aquel que iba a dar continuidad del nombre familiar de una generación a otra por ser el primero en abrir el seno materno. Pero ¿quién era el primogénito de Leví? Versículo 17. Estos pues son los hijos de Leví, por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Pues bien, Gersón es el primogénito, así que se supone que Gersón estará en el sur. Ya que Moisés y Aarón están en el este, a Gersón le toca el sur. Cualquiera del pueblo de Israel en ese entonces hubiera lógicamente pensado que el honor cultural familiar que se le otorgaba partiendo del este, donde estaban Moisés y Aarón, luego pasaría a los hijos de Leví de mayor a menor, empezando con el primogénito. Y como hay 3 puntos cardenales, pues fácil. Gersón, Coat, Merari, sur, oeste, norte. Gersón en el sur, Coat en el oeste, Merari en el norte, ¿verdad? Problema resuelto. Pero ¿quién estaba en el sur? No era Gersón. Versículo 29. Las familias de los hijos de Coat habían de acampar al lado sur del tabernáculo. Cualquiera de entre el pueblo de Israel hubiera pensado, ese puesto segurísimo le pertenece a Gersón. Pero luego cuando escuchan Coat, su suposición resulta que fue incorrecta.
Dios no dio ese puesto de preeminencia secundaria a aquel a quien se supone que, según un israelita, se le debería dar el primogénito. Pero eso no es lo único. ¿Recuerdan también la lista de muebles que nosotros leímos que le correspondía a cada familia mover cuando el tabernáculo iba a pasar de un lado a otro en el desierto? ¿Cuál de esos objetos era el más importante? El maderaje del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, la mesa, los utensilios del santuario, los altares, el velo. ¿Qué es lo que tocó Usa en 2 de Samuel capítulo 6? Que al tocar murió por su irreverencia porque no fue autorizado para tocarlo. El arca del pacto. ¿Y a qué familia le tocaba el honor, el privilegio y el peligro de llevar semejante objeto? Versículo 31. A cargo de ellos estaban el arca, la mesa, el candelabro, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba en el arca. No hay que ser genio en matemáticas para saber que después del 31, o antes del 31 está el 30, antes del 30 está el 29. ¿De quién está hablando Moisés en el versículo 29? De Coat. Ahora, ¿por qué habrá elegido Dios a la familia de Coat por encima de la familia del primogénito Gersón? No sabemos. La Biblia no nos lo dice. No nos comenta si había una justicia especial particular coatita o si había un pecado nefasto cometido por la familia de Gersón que hubiera justificado el cambio de puesto. La Biblia simplemente no nos dice. La familia de Coat sí era la más numerosa de los hijos de Leví y Moisés era descendiente de Coat, pero pensando con la mentalidad judía, los judíos hubieran pensado que a Gersón le tocaba el sur. A él le tocaba el puesto de mayor honor después de Moisés y Aarón, pero no. Y esta es una lección que, sin palabras, simplemente con su mera organización, le comunicaba algo importante al pueblo de Israel y nos comunica a nosotros también algo importante aún a día de hoy. Esta organización es una lección sin palabras. ¿Cuál es esa lección? Que Dios no tiene que limitar su proceder a nuestro entender. Dios no tiene que limitar su proceder a nuestro entender. Es decir, Dios no tiene obligación alguna de sujetarse, de atarse, de limitarse a nuestra perspectiva de las cosas. Puede que los judíos hayan tenido la expectativa de que al primogénito se le iba a dar ese puesto, pero Dios no tenía por qué cumplir con esa expectativa. Y no había hecho Dios eso en otras ocasiones en la Biblia. No eligió a Jacob, el menor, por encima de Esaú, el mayor. No había también elegido Dios como rey a David, que era el menor de todos sus hermanos y que era pastor de ovejas, no era guerrero como los demás hermanos. Dios no tenía la obligación de hacer, Dios no tiene la obligación de hacer lo que yo espero que Él haga según el modo que yo pienso que Él debe hacerlo. Él es Dios. Yo soy un gusano de la tierra. Él es Dios y yo un pobre mendigo. Él es Dios y yo un pecador perdido que de no ser por su gracia que no merezco recibir, seguiría perdido en mis pecados y transgresiones. ¿Será por eso posiblemente que quizás no tengamos gozo en nuestra vida cristiana? Si es que no tenemos gozo. Que estamos esperando algo de Dios que no tenemos derecho a esperar. Que pensamos que Dios nos debe algo o nos ha prometido algo, pero en realidad Dios nunca lo ha hecho. Una pregunta, ¿hay algo que si fueras a perderlo a día de hoy, tú dirías, me volvería loco? No sé cómo pudiera yo vivir sin esto o aquello. Tu dinero, tu belleza, tu fama, tu reputación, tu buen nombre, tu teléfono, tus amigos. ¿Desde cuándo Dios nos ha prometido que nosotros gozaremos de todas las cosas perfectamente todas nuestras vidas? Eso me recuerda al caso de un amigo cristiano que estaba casado y con una hija.
No tenía un trabajo muy remunerador, por así decirlo, pero hacía lo que podía como diseñador gráfico. Su mujer, que decía ser cristiana, estaba estudiando para llegar a ser policía en la academia, porque ella quería hacerlo. Pero antes de terminar los estudios, ella le dijo a él, no merezco esta vida. Y se divorció de él, y se llevó su hija, y se fue con otro hombre. Ella le recordó a él que él era un buen padre, y que ellos seguirían siendo amigos, pero que no quería continuar con el matrimonio, no porque él le fue infiel a ella, no porque él la abandonó, o no porque él arremetió contra ella con violencia, no, sino porque ella merecía una mejor vida. Ella merecía vivir con más dinero. Que él pudo haber hecho lo posible por cambiar de puesto o conseguir otro trabajo, sí, y él lo estaba haciendo. Pero ella entendía, y lo decía así, que Dios le debía a ella más de lo que ella para ese entonces tenía. Y pensaba que, aunque tenga que separar a mi hija de su padre, lo voy a hacer porque yo merezco más. Hasta ese extremo le llevó el ídolo que ella tenía en el corazón. ¿Cuál es el tuyo? Dios no nos ha prometido riquezas. Dios no nos ha prometido salud y prosperidad. Dios nos ha prometido algo mucho, infinitamente más glorioso que todo eso. Dios nos ha prometido a Él mismo. Y si tenemos a Cristo, no importa qué es lo que al final no tengamos. Lo tenemos todo si lo tenemos a Él. Examinemos nuestros corazones y nuestras expectativas. Y ver si nuestras expectativas son expectativas bíblicas, para que así vivamos nosotros para su voluntad y no la nuestra. Y al final no ser acusados de postrarnos ante un ídolo como hizo ella, que aunque hizo un pacto matrimonial de estar con él en riqueza y en pobreza, la verdad, el ídolo del corazón de ella la llevó a un extremo no solo malsano, pecaminoso. Tenemos que tener cuidado, hermanos y amigos, y saber exactamente, y saber con Biblia en mano qué es lo que podemos legítimamente esperar del Señor y no actuar de forma inconsecuente. Pero bien, hasta aquí hemos visto el censo de los levitas, los puestos de los levitas y sus responsabilidades. Y ahora, en tercer y último lugar, pasamos ahora a los levitas y la redención de los primogénitos. Recordemos el entorno. Recordemos el contexto en el que esto está pasando y el significado simbólico de quiénes son los levitas. El pueblo de Israel está haciendo los preparativos necesarios para empezar a andar por el desierto y viajar hacia la tierra prometida. Habiendo llegado ahí, al monte Sinaí, después de escapar de Egipto. ¿Y cuál fue el acto decisivo que llevó a Faraón a dejar ir a los israelitas? La muerte de los primogénitos. Números 3, versículo 11. El Señor habló además a Moisés diciendo, mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas pues serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy el Señor. Lo que aquí Dios nos está diciendo es que cuando Él liberó de esclavitud en Egipto al pueblo de Israel, Él pasó por alto a los primogénitos del pueblo de Israel. Y al pasarlos por alto, ellos se convirtieron en posesión de Él de forma especial. Y esos primogénitos que Dios había pasado por alto en Egipto con la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, ellos fueron reemplazados por los levitas. Así que cuando pensemos en los primogénitos que Dios salvó, que rescató de Egipto, pensemos ahora en los levitas. Ellos los reemplazan. Pero aquí, en el versículo 40, vemos algo más, que quizás nosotros leemos y no le prestamos la debida atención porque surgió un problema.
Hubo algo más que tenía que hacerse entre los levitas por un lado y los primogénitos de Israel por el otro. Versículo 40. Entonces el Señor dijo a Moisés: cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y haz una lista de sus nombres, y tomarás a los levitas para mí. Yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, y el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Y contó Moisés a todos los primogénitos de Israel, tal como el Señor le había ordenado, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, los enumerados eran 22,273. ¿Cuál era el problema? Si Dios le manda a Moisés que cuente a todo el primer nacido de entre los hijos de Israel, y Moisés los cuenta, y son 22,273, ¿cuál es el problema? Moisés los contó, cumplió con lo que el Señor le había mandado. El problema no está en Moisés. El problema está en la cifra. ¿Cuántos son los levitas? Versículo 39. Todos los enumerados de los levitas que Moisés y Aarón contaron por sus familias, por mandato del Señor, todos los varones de un mes arriba eran 22,000. Pero Dios dijo en el versículo 13, explicando el cambio entre levita y primogénito, que Él consagró para sí a todo primogénito de entre los hijos de Israel, que son 22,273. Si Dios toma a los 22,000 levitas en lugar de los 22,273 primogénitos entre los hijos de Israel que había Él pasado por alto en Egipto, ¿qué hace Él con los 273 que sobran? Puede que parezca poco significante, pero no lo es. ¿Y qué pasó con aquellos 273? Versículo 44. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas. Los levitas serán míos, yo soy el Señor. Y como precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cada uno por cabeza, los tomarás conforme al ciclo del santuario, el ciclo tiene 20 jeras, y da el dinero, el rescate de los que hay en exceso entre ellos, a Aarón y a sus hijos. Según Levítico capítulo 27, ahí vemos que había leyes sobre votos personales que se habían creado para aquellos que querían dedicarse a sí mismos al Señor o dedicar sus posesiones al Señor. Y la evaluación o el precio que se daba era según la vitalidad y la utilidad. O sea, la edad y la capacidad de trabajo. Y a eso se le llamaba el precio de rescate o el precio de redención. Y no era tampoco un precio nimio o poco significante tampoco. Algunos comentaristas dicen que un ciclo de plata, en ese entonces, un ciclo de plata era lo equivalente a lo que se ganaba en todo un mes. Así que si, según el versículo 47, lo que se pagó por cada uno, por cabeza, era 5 ciclos de plata. Eso nos dice dos cosas. Primero nos dice que por cada persona se dio aproximadamente lo equivalente a medio año de sueldo. O sea, 5 meses de sueldo. Y en segundo lugar también nos dice la edad de la persona, la edad de los 273. 5 ciclos de plata era lo que se pagaba por un varón cuya edad iba de un mes a 5 años. Levítico 27, versículo 6. Pero si son de un mes hasta 5 años, entonces tu valuación, el precio, será de 5 ciclos de plata para el varón, lo cual es lo que se dio por cada uno de los 273. No era simplemente un número que se pagó al azar. Y así termina nuestro pasaje con la redención de los primogénitos. Versículo 49. Moisés pues tomó el dinero de rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. De los primogénitos de los hijos de Israel tomó el dinero conforme al ciclo del santuario, 1,365 ciclos.
Entonces Moisés dio a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate por mandato del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nosotros a día de hoy en el 2024? Porque ni tú ni yo somos levitas. Ni tú ni yo vivimos en la época del Antiguo Testamento, donde hay un tabernáculo, sacerdotes, humo que asciende del tabernáculo, columna de fuego, nosotros viendo los sacrificios que se hacen constantemente para la expiación de nuestros pecados. ¿Qué aprendemos para nosotros a día de hoy? En primer lugar, ya lo vimos previamente, pero vimos que Dios no tiene por qué limitar su proceder a nuestro entender. Dios no tiene ninguna obligación de limitarse a hacer lo que yo pueda entender. Dios es Dios, yo no lo soy. Pero en segundo lugar, recuerda que si eres cristiano de verdad, no cristiano de nombre, si eres cristiano de verdad, igual que los levitas, recuerda que tú eres la comunidad apartada por Dios. Y recuerda a quién representas. Tú eres la comunidad apartada por Dios. Recuerda a quién representas. Mi hermano, mi hermana, si el Señor Jesucristo te ha salvado a ti de tus pecados, si Él te ha unido a Él por la fe, Él te ha llamado a ser parte de un cuerpo local de creyentes para que juntos crezcan en santificación y semejanza a Él. Él te ha unido a una iglesia en la que puedes, según su palabra, vivir para Él y glorificarle a Él. Él te ha llamado a dejar atrás tu antigua manera de vivir y que tú te dediques por completo, por entero a Él, amándolo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y como hemos visto, no todo israelita era levita, pero todo israelita tenía que vivir con el tabernáculo en el centro de todos ellos. Y Dios mismo debía ser el centro de sus vidas. Así Dios y su palabra deben ser el centro de las nuestras. Pero te diste cuenta de una cosa más en este capítulo que quizás pasamos por alto sobre el orden en que se habló acerca de los levitas. Este capítulo no empezó con el censo. Nosotros empezamos el estudio de este pasaje partiendo del versículo 14. El censo cubre una buena parte del capítulo, sí, pero el capítulo empezó con lo sagrado que era el ministerio de los levitas. Empezó con el peligro de la desobediencia, especialmente si eras levita. Empezó el capítulo no diciéndonos que los hijos de Leví son Gersón, Coat, Merari, y Aarón y Moisés son descendientes de Leví por ser descendientes de Coat. Este es el censo, esto es lo que hacen. No, el capítulo empieza no con quienes eran los hijos de Leví, sino con qué hacían los hijos de Leví. El capítulo empieza diciéndonos a quienes representan los hijos de Leví, tanto en su existencia como en su ministerio. Y no se puede decir lo mismo de nosotros. Si nos denominamos cristianos, ¿no es esa la marca distintiva de nuestra existencia y de nuestro servicio? Cristo. ¿No es la obra de Él que nos da a nosotros identidad? ¿No representan los levitas o los primogénitos que fueron pasados por alto por la sangre del Cordero? Y no somos nosotros aquellos que no recibirán castigo por nuestros pecados porque Dios nos pasará por alto al ver la sangre de Cristo que nos cubre. Si nos llamamos iglesia, no se supone que somos por naturaleza del nombre convocados para un propósito especial, así como lo fueron los levitas. Iglesia viene del griego eclesia, que significa aquellos que han sido convocados, aquellos que han sido llamados fuera de, aquellos que han sido apartados. Israel llamado de esclavitud en Egipto para adorar a Dios en el desierto. Nosotros de la esclavitud de nuestros pecados para adorar a Dios durante nuestra peregrinación en este mundo hasta el día en que muramos o el día en que Cristo venga. ¿No te ves reflejado en esto? Recuerda a quién representas. Tú eres la comunidad apartada. El apóstol Pedro lo dice de esta manera.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿no les recuerda los levitas? Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Recuerdas la idea principal? Dios elige soberanamente y redime completamente. ¿Qué nos dice aquí Pedro que somos? Él le escribía, su epístola, él la escribió a hermanos expatriados que se encontraban en 5 diferentes ciudades, creo que por la persecución. Y él les dice a ellos que son linaje escogido, pueblo adquirido, a fin de anunciar las virtudes de Dios que los llamó de las tinieblas. Dios ha hecho lo mismo contigo. Él te ha salvado de tus pecados para que ahora tú anuncies sus virtudes, porque hubo un tiempo en que tú no eras pueblo de Dios. Hubo un tiempo en que tú no habías recibido misericordia de Dios, pero ahora sí. Tú eres la comunidad apartada por Dios. Recuerda a quién representas. ¿Pero por qué? Porque Dios te salvó. Porque Dios mismo te apartó. Porque Dios te compró. Lo cual vemos ahora en nuestra tercera aplicación. Tú eres la comunidad apartada por Dios. Recuerda el precio de tu rescate. Como vimos, hubo un problema en el número que había entre los primogénitos y los levitas. Y hubo una cantidad en exceso de 273, cuyo precio de redención se pagó. Dios no simplemente los pasó por alto. 22.273. ¿Qué importancia tiene unos 273 más, 273 menos? Tenía mucha importancia, porque esos mismos 273 fueron aquellos que fueron librados de la muerte. Esos 273 representan, igual que los 22.000, el brazo fuerte del Señor que mató a los primogénitos egipcios y la gran misericordia que Dios mostró a los primogénitos israelitas cuando obedecieron la palabra del Señor de poner sangre en los dinteles de las puertas. Esos 273 representan la salvación del Señor de esclavitud en Egipto. Y si Dios iba a reemplazarlos por los levitas, tenía que haber constancia de qué se hizo con esos 273, que eran parte de ese suceso histórico y milagroso. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿has pensado en el precio de tu rescate? El precio de rescate de los 273 fue de 5 siclos por persona. ¿Cuál fue el tuyo? Volvamos a Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 14 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fue la sangre de Cristo la que compró tu rescate, mi querido hermano, mi querida hermana. Ese es el precio que tu gran Dios pagó para salvarte de tus pecados. Para que tú ya no sirvas tus pecados, sino que tú los sirvas a Él de todo corazón. Así que cuando te sientas tentado a pecar, recuerda el precio de tu rescate. Recuerda que tu salvación no fue barata. Le costó a Cristo su sangre en la cruz. Recuerda que por más justificado que posiblemente te sientas en pecar, sea cual sea el pecado, no vale más tu pecado que la sangre de Cristo. Y no te entregues a ese pecado. Tú bien sabes que no puedes cometerlo a sabiendas con limpia conciencia. No te entregues a él. Recuerda el precio de tu rescate.
Voy a leer una cita de Ian Duguid, con quien estoy sumamente endeudado con este estudio del libro de Números. Dice lo siguiente sobre el precio de rescate. Dice, en la cruz, Él, es decir, Cristo, escribió un cheque que específicamente cubría el pago de todos y cada uno de los que componen su pueblo elegido, sin hacer su salvación una potencial posibilidad, sino comprándolos de verdad. Él, por tanto, viene a ser dueño de cada uno de nosotros, así como Dios compró a los levitas, obligándonos a vivir vidas dedicadas por completo a Él. Hemos sido comprados con un precio que en nuestro caso no fueron 5 siclos de plata, ni 10 talentos de oro, sino la sangre preciosa de Cristo, nuestro Cordero Pascual. Por consiguiente, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos llamados ahora a vivir en su servicio. Fin de la cita. Recuerda, mi hermano, que tú eres parte de la comunidad apartada. Tú compones la comunidad apartada, elegida, comprada por Dios. Y deja que ese conocimiento te impulse a la obediencia, que eso te anime a servirle a Él con mayor amor, con mayor devoción, y que eso te ayude a evitar el pecado. Recuerda el precio de tu rescate. Pero tú, mi amigo que estás aquí, no se puede decir lo mismo de ti si no conoces a Cristo, tristemente. Si tu corazón no desea leer la palabra, si tu corazón no se alegra teniéndolo a Él por Señor y obedecerle a Él, si nunca deseas orar o no deseas saber más de Él, si pecas, si no te molesta en lo más mínimo la conciencia, es porque a Él no le perteneces. Si tú puedes mirar a una mujer que no es tu esposa y desearla, codiciarla en tu corazón y no te molesta en lo más mínimo la conciencia, es porque no le perteneces. O que puedas tú, mujer o hombre, acribillar la reputación de otra persona porque te gusta hablar mal de los demás. Aunque tú bien sabes que lo que tú dices no es verdad y no ha pasado, es porque no le perteneces. Tú no tienes una antigua manera de vivir que tú has dejado para vivir para Dios, porque tu manera de vivir no es antigua, es actual. Y los pecados que tú cometes muestran que no le perteneces a Dios. Y no te digo esto como si yo fuera superior a ti, no me malentiendas. No lo digo con un aire de superioridad, como si yo fuera mejor que tú, no lo soy, nadie aquí lo es. Los que aquí somos cristianos, los miembros de la Iglesia Bíblica Manuel y aquellos que Dios mediante llegarán a serlo, los que pertenecen a Cristo, miembro o no miembro, aquellos que han creído de verdad, se han arrepentido de sus pecados y han depositado toda su fe única y exclusivamente en Cristo, somos una comunidad apartada por Dios para vivir para Él. Pero escucha, fuimos apartados. No nos apartamos a nosotros mismos como si nosotros tuviéramos el poder para hacerlo en nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Hubo otro que pagó por ellos. Hubo un tiempo en que nosotros éramos igual que tú. No somos mejor que tú. Lo que nos distingue es Cristo, no nuestra dignidad, no nuestra habilidad. Y lo que queremos es el bien de tu alma. Que tú ya no sigas siendo o pensando que tú puedes ser Señor de ti mismo, sino que Cristo lo sea de verdad. Tú no eres dueño de tu destino. En el aquí y ahora tú puedes quizás tomar decisiones que te favorezcan y te ayuden y en cierto sentido marcar el rumbo de tu futuro, pero que tú puedas ser dueño de tu futuro. Tanto como para controlar todo cuanto sucede en tu futuro. Tú mismo sabes que tú no puedes. Y quede tu futuro, tu destino después de la muerte. Cuando ya tú no puedas hacer nada que aquí te favorezca. Hay un precio que pagar por tus pecados. Tanto tú como yo hemos pecado contra un Dios infinitamente santo que no toma y no puede tomar por inocente a aquel que es culpable. Tu pecado ha sido cometido contra un Dios cuya justicia es completamente inflexible. Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser comprado. Su justicia no le permite simplemente pasar por alto el pecado. Al igual que tuvo que haber un cordero
cuya sangre se puso en los dinteles. Alguien tiene que pagar. Su justicia no le permite a él pasar por alto el pecado. Él tiene que castigarlo. Y hay un precio que pagar. O el precio de tu redención, o el precio de tu perdición. O te arrepientes de tus pecados, así como hemos hecho nosotros, y pones tu fe completamente en Cristo, y el castigo que tú mereces, Dios lo reconocerá como Cristo habiéndolo recibido, o permaneces en tu pecado, y el día de tu muerte no serás como los primogénitos de Israel que Dios pasó por alto. Pagarás por tus pecados con la perdición eterna de tu alma hasta el último ciclo de plata. Por eso, ¿qué esperas? Tú no sabes si mañana vendrá para ti. Ve a Cristo hoy. Y Él te salvará de tus pecados y te hará parte de esa comunidad apartada que ha dejado su antigua manera de vivir para hoy vivir para Dios en el gozo de la redención. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos gracias por tu santísima palabra, que aunque comunicada en un entorno histórico antiguo, a un pueblo que aún no te conocía tan detalladamente porque tú aún para ese entonces no te habías revelado con la claridad con la que te has revelado hasta el día de hoy, especialmente en Cristo Jesús. Qué gloriosa es tu palabra, Señor, que podemos aprender de ella aún de ese libro. Te damos gracias, Señor, por tú habernos apartado como comunidad santa para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó. Te damos gracias, Señor, de que hubo un precio para nuestro rescate que Cristo pagó y que nosotros ahora representamos a aquel que nos salvó y no nosotros mismos. Y que Dios es Dios, Dios es soberano, Dios no tiene por qué limitarse a hacer lo que yo quiera, porque Él es Dios y no lo soy. Pero Señor, te pedimos que tu palabra que ha sido predicada, que ha sido expuesta, que ella salve con poder, que aquellos que aún no te conocen vengan a conocerte, vengan a depositar su fe única, exclusiva y totalmente en Cristo Jesús. Aquel que promete, venid de mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Aquel que no rechazará a ninguno que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Oh Señor, salva. Oh Señor, usa tu palabra para santificar a tu pueblo, para salvar a aquellos que aún no forman parte de. Gracias por tu palabra. Gracias por este día en que podemos apartar para buscarte a ti en adoración. Suplicamos tu bendición, Señor. La bendición que únicamente tú puedes dar. En Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén.